Hoy tenemos la oportunidad de seguir estudiando la palabra del Señor y quiero inmediatamente entrar en el entendimiento de lo que implica el proceso en el cual Dios ha actuado para poder ofrecer al ser humano libertad, perdón de pecados, restauración, poderle traer salvación. Hoy en día muchas personas tienen una cosmovisión, es decir, una manera de ver la vida donde se equivocan interpretando o tratando de entender quién es Dios y cuál es el propósito de Dios. Por eso algunos le rechazan. Algunos tienen la idea, la percepción de que Dios es aquella autoridad soberana que tiene la única intención de poder evitar que el hombre pueda ser feliz. Algunos creen que Dios está solo para establecer reglas que impiden la felicidad, el disfrute, el placer de la humanidad. Entonces, cuando el ser humano cree que esa autoridad solo quiere interrumpir su felicidad, su progreso, su libertad total para poder alcanzar sus propios propósitos, tiene una tendencia de rechazarlo, tiene una tendencia de esconderse de él, porque lo ve como no algo beneficioso, sino como un Dios castigador, un juez con intenciones de reprimir. Y tristemente, esa es una visión de Dios totalmente equivocada. Tristemente, esa percepción nace de un conflicto interno, donde el ser humano, después de su pecado, ha entrado con una naturaleza llena de ese hedonismo, de ese deseo de poder complacerse a sí mismo, que le hace ver como adversario a todo aquel que trata de colocar límites para la convivencia, para el desarrollo de la vida. Sí, Dios es juez, Dios es Padre, esa es su principal imagen con la que Él quiere ser entendido y reconocido. Dios tiene una función para el ser humano, esa función de poder restaurar lo que Él creó. Y recuerda que Dios es el autor del mundo, es el autor de todo lo que nosotros podemos disfrutar. Y eso implica que Él nos realizó, nos creó, Él nos ha dado vida y nos lo hizo con un propósito. Cuando la humanidad perdió su rumbo, Dios envió a Jesús para poder rectificar el error, para sacrificar a Jesús y traer una oportunidad al ser humano de poder vivir ahora en la voluntad perfecta. Dios es un Dios de amor. Y nosotros, quienes hemos tenido la bendición, quienes hemos tenido el regalo de poder acercarnos a Dios, de poder conocerlo gracias a su intervención en nuestras vidas, muchas veces no valoramos el privilegio, porque es un privilegio salir de la muerte a la vida, es un privilegio salir de la condenación al disfrute eterno. Entonces hoy yo quiero invertir algunos minutos utilizando un pasaje que está en Efesios capítulo 2, los versículos del 1 al 10. Y vamos a estar mirando un poquito atrás al capítulo 1 para poder entender. Y mi intención es, querida iglesia, queridos hermanos que nos ven, amigos que se acercan a este video, es poder ayudarle a entender por qué Dios ha hecho un acto de amor a través de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el propósito final? Entender ese proceso a fin de que tú puedas percibir el privilegio que Dios te ha dado. Y eso pueda generar en ti una gratitud, eso pueda generar en ti una reacción acorde. Así tan grande es el amor que Dios te ha dado, tú puedas también amarlo a Él con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque el regalo de la salvación, la oportunidad de la salvación es un privilegio que se tiene que valorar y se tiene que aprovechar al máximo, su máxima potencia. Por eso quiero invitarte a que puedas ubicarte en Efesios 2, versículos del 1 al 10. Miren cómo el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, está tratando de poder hablarles sobre lo que implica la vida en Cristo, cómo llegamos a tener verdadera vida en Jesús, a través del proceso de amor de Dios. Pero les explica el proceso
que Dios ha hecho. Y eso nos hace entender, una vez más repito, el privilegio de tener a Dios como Padre, de tener su instrucción, de tener a Jesús como nuestro Redentor. Miren lo que dice Efesios 2 del 1 al 10. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en las cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio una vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestes para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las podamos poner en práctica. Estos versículos nos dan la imagen completa de lo que es la obra de Dios, para que la pueda entender aquel al que el Espíritu Santo hoy le quiere hablar a través de este mensaje, y para que la pueda valorar aquel que ya la recibió, que por alguna razón ha olvidado el privilegio de ser hijo de Dios. Veamos los conceptos y los pensamientos generales que Pablo presenta con sus argumentos aquí. Lo primero que Pablo quiere recordar es que nosotros somos hechura de Dios, que nosotros somos creación de Dios. El ser humano encuentra su valor no intrínsecamente. El ser humano no va a conseguir su valor en lo que él es, en lo que él produce, en lo que él genera. El valor de nosotros no viene sino de una fuente superior, y es aquel que nos creó, pero que no nos creó de una forma espontánea, que no nos creó solo con un proceso sin detalle. Dice la palabra que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Es decir, el ser humano tiene valor porque de toda la creación somos los únicos que tenemos imagen de Dios, semejanza de Dios. Y eso nos diferencia del resto de la creación. Y eso quiere decir que tenemos alma, eso quiere decir que tenemos el uso del razonamiento de una forma especial y única sobre cualquier otro ser creado. Eso quiere decir que tenemos la capacidad de nosotros también generar, crear. El ser humano tiene inteligencia para poder inventar y desarrollar tecnología, desarrollar tantas cosas buenas, pero también cosas malas según lo que haya en su corazón. Aquellos que sostienen que el hombre viene de la evolución, que el Big Bang y esa gran explosión fue lo que originó, no sé cómo ni por qué, algo que comenzó a dar vida, y esa vida después solamente por una selección del más fuerte fue quedando, y así fue evolucionando, adaptándose al medio ambiente, y de una especie se generó otra especie, y así se fue desarrollando al azar, sin propósito, solo con el propósito de vivir, sobrevivir, que el más fuerte pueda perseverar, que la raza humana pueda innovar y pueda seguir mutando y cambiando hasta que se adapte al ambiente o a la necesidad del momento. Esa visión de la vida, que es una visión generada por el hombre, es una visión que no se ha podido comprobar, porque todavía sigue la ciencia tratando de hacer que la hipótesis, es decir, el pensamiento que se busca tratar de respaldar con hechos, no pueda encontrarse los eslabones perdidos, no pueda demostrarse con exactitud que esa hipótesis es cierta.
porque esa hipótesis de ser cierta sería catastrófica, porque el ser humano no tiene razón de ser, sino vivir, disfrutar el día. Y fíjense cómo la sociedad hoy en la actualidad vive bajo esa premisa. Bueno, ¿para qué existo? Para comer, para disfrutar, para reproducirme un día más. Pero Dios ha dicho que Él no nos creó para poder centrarnos en nosotros. Él nos creó para poder darnos un propósito. Y ese propósito se perdió, se desvirtuó cuando el pecado llegó a la humanidad. Y estando perdidos, el Señor decidió actuar. Y fíjense lo que dicen los primeros versículos. Nos describe como muertos. En otro tiempo ustedes eran transgresores, eran pecadores, estaban muertos en el pecado, y esa muerte en el pecado la describe de la siguiente manera. Entiende, amigo, entiende. Si ya tú has recibido a Jesús, tú tienes que valorar el hecho de que Dios te sacó de muerte a vida. No es cualquier cosa. Te sacó de perdición ahora a la luz. Esa muerte Él la describe como estar dominado por los gobiernos de la tiniebla, estar dominado por los poderes del mal que te llevan a la desobediencia. Y esa desobediencia el apóstol Pablo la describe aquí cuando dice que andan en base a sus propios deseos pecaminosos, su propia voluntad y sus propios propósitos. De una forma especial, Pablo enfatiza que estar muerto es vivir desenfocado en lo que Dios quiere y solo enfocado en la autocomplacencia. Mis deseos los quiero ejecutar, mis planes los quiero llevar a cabo, mis propósitos son más importantes que lo cualquier otro pueda tener, y eso inclusive Dios, porque no acepto que haya nadie que rija mi vida, porque yo soy el único que puede establecer mis propios caminos. Esa es la condición de muerte. Porque esa condición de vivir bajo esos parámetros 100% egocéntricos, 100% materialistas, hedonistas, 100% humanistas, porque pone al hombre como la fuente de la razón y en la que rige su propia destino y camino. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 que eso es lo que lleva hacia nosotros la ira de Dios. Esa condición es una condición de muerte. Es una condición de muerte porque aunque en la vida humana se está respirando y se está andando, es una condición como la de un zombie espiritual, ya que está tan de moda hoy en día en la cinematografía general el tema de los muertos que caminan. Esa condición de vivir bajo mis propios deseos, mi propia voluntad, mis propósitos son más importantes que lo que cualquier otra persona pueda decir para mí, solo trae la ira de Dios en contra de mi vida y me hace estar viviendo en muerte, porque yo camino sin rumbo, solo para alimentarme, solo para disfrutar de los placeres, solo para alcanzar lo que yo creo que es importante. Y al final de la vida humana, con esa condición, solo viene la muerte, y la muerte que es igual para todos. Es una transición hacia algo bueno o hacia algo malo, hacia el cielo o hacia el infierno, hacia la eternidad bendecida o hacia la condenación total. Y el que vive en base a esta condición de muerte, de desobediencia, guiado por las tinieblas, guiado por el mundo, va a ir a la condenación del infierno. Eso es una alerta, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque es sumamente doloroso cuando el mundo quiere enseñar que si tú vives en base a tus propios planes, tus propósitos, tus deseos para satisfacerlo, estás logrando tener tu mejor vida porque estás complaciéndote y estás siendo feliz. Esa es la mentira del padre de las tinieblas, esa es la mentira del padre, del rey de este mundo, de Satanás, para hacerte vivir en un momento de placer y terminar en una eternidad de sufrimiento. El ser humano no fue creado para poder satisfacerse a sí mismo, para gobernarse a sí mismo. Y eso no quiere decir que no tenemos derecho de tomar decisiones,
Porque Dios nos ha dado una capacidad de poder tener una libertad, pero dentro de una libertad establecida por Dios. Es decir, que no somos totalmente libres, sino que somos esclavos de Cristo y eso nos trae la libertad. Porque podemos conducirnos en un parámetro de lo permitido y en eso permitido tenemos libertad de acción, pero si sales de lo permitido solo tienes muerte y destrucción. Entonces Dios quiere tu bien, Dios no quiere limitarte, Dios no quiere quitarte el placer de vivir, porque el placer de vivir no está en satisfacer la carne, satisfacer tus propios planes, tu voluntad, tener tus propósitos. Si tú miras bien lo que dice la palabra de Dios, ahí mismo en el versículo 4, pero esta vez del capítulo 1, dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia que nos concedió en su amor. El ser humano tiene un propósito que lo estableció Dios. Y ese propósito es vivir en base a la santidad, en base a una relación con Dios, en base a los propósitos y la voluntad de Dios, que son buenos y justos porque nos van a ayudar a poder desarrollarnos en cada área de nuestra vida, a ser los mejores hombres, a ser el mejor esposo, a ser el mejor padre, a ser el mejor ser humano, a poder analizar mis valores, mis principios y tener una vida ética, moral, una conducta que pueda ser evidente, un reflejo de Dios. Y eso trae un bienestar a la sociedad, y eso trae un bienestar a la humanidad, y eso trae para mí un bienestar espiritual, porque si entro en esa relación con Cristo, entonces cuando la muerte llegue, será la transición a la bendición de estar en el cielo con Él, por siempre. Jesucristo vino a cambiar el destino de la humanidad, que estaba solamente en dirección a la destrucción. Jesucristo vino a decirnos que Dios en amor quiere poder traerte la oportunidad de salir de esa condición de muerte, de zombie. Estás muerto. Mira la imagen que Jesús está usando. Mira la imagen que Dios ha establecido y que Pedro ahora aquí está confirmando. Es muerte. El muerto no puede acudir a Dios. El muerto no puede ver lo bueno de Dios. El muerto no puede ver el camino correcto. El muerto solo sigue caminando en pos de lo que él cree es lo que necesita, y lo que necesita es alimentarse, es complacer sus deseos carnales, es seguir sus sueños. Es un privilegio pasar de muerte a vida. Es un privilegio. Y aquí Pablo está sosteniendo principios teológicos donde habla de una predestinación. Dios de antemano ya tiene un plan. Y cuando alguien puede escuchar el mensaje de salvación y ese mensaje toca su vida, ese mensaje lo resucita. Ese mensaje le permite ahora percibir la verdad de Dios. El Espíritu Santo obra en el corazón del ser humano para iluminar su entendimiento. Y entonces lo pasa de muerte a vida. El propio apóstol Pablo, cuando le escribió a los romanos, dijo: no hay nadie que sea bueno, no hay nadie que sea justo, no hay nadie que estando muerto en esa condición de dominio por las tinieblas pueda buscar a Dios. Por eso, para que el ser humano pueda buscar a Dios, necesita la intervención del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que produce la regeneración. Yo soy regenerado espiritualmente para poder percibir la verdad de Dios, para poder entender su llamado, para poder entender su gracia, su amor y para poder acudir a Él. Yo no puedo acudir a Dios si primero el Espíritu Santo no me regenera. Así que nosotros, los que hemos sido ya regenerados, tenemos que entender el milagro que ha ocurrido. Porque al entender el milagro que ha ocurrido, podemos entender el privilegio y eso origina una gratitud de nuestra parte. Pero al mismo tiempo, si hay alguien que ahora está escuchando el mensaje de Dios de amor diciendo: yo envié a Jesús por ti, y el Espíritu Santo está comenzando a abrir tus ojos espirituales y tus oídos espirituales para que puedas entender, es necesario que ahora que lo entiendes puedas acudir a Él. Porque Él es el autor de la vida.
Piensa lo que dice el versículo 5 del capítulo 2. Nos dio vida en Cristo. Por su gran misericordia, dice el 4. Él nos dio vida. No es que nosotros nos despertamos espiritualmente y ahora acudimos a Él. Él nos dio vida. Él nos dio vida. Jesús, cuando habló con Nicodemo, aquel fariseo, le dijo que era necesario al hombre nacer de nuevo. Y usó la analogía del nacimiento para lo que es esa nueva vida en Cristo, esa regeneración, que nosotros en el dialecto cristiano hablamos del nuevo nacimiento. El mismo Nicodemo dijo, ¿y cómo yo puedo volver a nacer? ¿Y acaso puede un hombre de mi edad entrar en el vientre de la madre y volver a nacer? Pero Jesús estaba hablando del nacimiento espiritual. Ahora, mira lo que es el concepto de la analogía de Jesús. Cuando el ser humano nace, ¿qué participación tiene el bebé en el nacimiento? Él no escogió ser engendrado. Él no tiene ningún tipo de acción directa voluntaria en su proceso de gestación y de desarrollo. Y cuando llega el momento del parto, a veces hay que sacarlo porque él ni sabe que tiene que salir. El bebé no hace nada para nacer, el bebé lo traen a la vida. Desde su momento de ser engendrado, fecundado ese óvulo, hasta el momento de esa vida que se origina a la fecundación, hasta el momento en que nace y es sacado del vientre de su madre. Él ni siquiera sabe lo que tiene que hacer y por eso le dan una nalgada para que pueda respirar. Es decir, Jesús sabe que en el proceso de la regeneración, de entender el evangelio, del nuevo nacimiento, no hay nada que tú puedas hacer por ti mismo. Así como no hiciste nada para nacer. Necesitas la asistencia de alguien. Y en este caso, espiritualmente, es el Espíritu Santo, es el mismo Dios quien te da la oportunidad. Por gracia ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Miren, Él nos resucitó. Y después dice, Él nos hizo sentar con Él en las regiones celestes, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Entonces dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes. La fe no es un resultado de tu deseo de buscar a Dios. Tuve fe en Cristo. No, la fe es posible porque Dios te regeneró, abrió tu entendimiento espiritual, abrió tus ojos, tus oídos espirituales y entendiste. La fe es un regalo de Dios. La fe no es un mérito tuyo. Él es tan bueno que por fin aceptó el evangelio. No, el Espíritu de Dios te da la capacidad, te ilumina el camino, te enseña la verdad para que tú puedas entender que Él está aquí para decirte que no quiero que vayas al infierno, que no quiero que vivas como un zombie espiritual, que quiero que puedas tener verdadera vida y una eternidad conmigo. Entonces el ser humano, al poder recibir eso, lo acepta. Porque ahora ya está en una condición de entender lo espiritual. Por eso dice que la fe es un regalo de Dios. Y termina aclarando en el versículo 9 del capítulo 2, no es por obras. No es por algo que tú puedes hacer. Y dice, porque si no alguien se jactaría. Yo tengo más fe que tú. Y estamos hablando ahora aquí de la fe de la salvación, la fe del reconocer a Jesucristo. Por supuesto, el término fe también se puede aplicar a esa confianza que va creciendo en mi vida acerca de quién es Jesús, de quién es Dios, de cómo actúa y cómo al obedecer su palabra mi vida va a recibir la bendición de su aprobación, la bendición de su respaldo, la bendición de su guía, la bendición de estar en una relación íntima con Él. Mi vida va a ser mejor cuando le hago caso. Eso también es fe, a medida que lo voy implementando. Pero aquí está hablando del hecho de creer en Él. Amado amigo, amado hermano, pasar de la muerte a la vida es un acto de ser resucitado. Es algo que Dios hace en ti. Y cuando ya Dios lo hizo, tú tienes que vivir agradecido totalmente a Él. Porque estabas muerto y Él te ha dado vida. Y porque si en este momento el Espíritu Santo te está hablando a ti, que hoy es que estás conociendo que Dios tiene un plan contigo, entonces tienes que ver el privilegio, porque entonces Él te predestinó, ya Él conocía tu nombre, ya Él tiene un propósito para ti, y Él tiene un plan.
Es asombroso cómo nosotros podemos vivir una vez que estamos en relación con Cristo y olvidar el hecho de que es un privilegio, el hecho de que estar en una relación con su iglesia, con su cuerpo, de tener una hermandad espiritual con otros seres humanos que han sido también resucitados, rescatados, que fueron regenerados para traerlos a la convicción y a la victoria. Eso nos tiene que hacer sentir importantes, no en nosotros, sino en la bendición de estar en una relación con Dios. Nosotros somos hijos de Dios adoptados por Él. Nosotros hemos sido rescatados por Él. Y recuerda, y Él vuelve a decir, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para poder vivir en buenas obras. Entonces, te saca de la tiniebla, te trae a la vida. Y la gratitud, la consecuencia, la evidencia son tus buenas obras. Es tu conducta conforme a la voluntad de Dios. Esas buenas obras que te leí del capítulo 1, cuando Él dice que Dios nos ha escogido antes de la creación para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Entiende el proceso para que lo puedas desarrollar en tu vida. Si tú has recibido a Jesucristo ya, la única evidencia y la única obra continua en tu vida tiene que estar en poder vivir conforme a la voluntad de Dios, mejor santidad, es decir, más apegado a su palabra, más apegado a sus principios, a sus normas, a su código ético, a su código moral, al poder parecerte más a Él, a crecer y desarrollarte, porque eso te va a hacer mejor integralmente. Y Dios va a estar complacido de que su hechura está ejecutando a su máximo potencial su propósito. Eso es gratitud. Me duele como pastor ver personas que dicen ser cristianos, pero aún siguen tratando de vivir en base a sus deseos, sus planes o su propia voluntad y estableciendo sus propios propósitos. Esas son características de muerte. Entonces nadie que se pueda hacer llamar cristiano, que tenga estas características, realmente ha entendido quién es Dios. Y entonces la conclusión temerosa es que quizás esa persona se engaña a sí mismo, creyendo que es cristiano, porque confunde la cristiandad con una práctica religiosa de acudir a un templo, de recitar un versículo o cantar una canción. Eso es exterior. Cuando la verdadera vida cristiana es vivir bajo Cristo, es estar en comunión con Él. Entonces, cuando yo he sido resucitado de la muerte, regenerado para entender la verdad y la gracia irresistible de Dios me trae a Él, cuando he recibido el regalo de la fe, ahora mi vida terrenal, mientras llega el momento de ir al cielo, se caracteriza por una lucha, por una batalla, por un conflicto, hay un proceso de luchar cada día para poder vivir en mayor santidad, para no apegarme a las cosas de la voluntad del mundo, al príncipe de las tinieblas que rige el pensamiento del que aún vive en desobediencia, y entonces lucho por agradar a Dios. ¿Entiendes el proceso? ¿Cómo estás en Él? ¿Ya has alcanzado el entendimiento pleno de que tienes que vivir para agradarlo, para estar en santidad y poder vivir conforme a su voluntad, crecer y desarrollarte como cristiano? Es el fundamento para desarrollarte como ser humano y entonces ser óptimo en cada área de tu vida. Este mundo no se puede desarrollar a su máximo potencial solo por dejar que el potencial de la mente del hombre surja por hábitos establecidos por la humanidad. No, el potencial va a llegar cuando aceptas que solo tienes que seguir recibiendo de Dios, porque Él produce en ti el querer como el hacer para su buena voluntad. Amados, tenemos que vivir agradecidos a Dios porque nos sacó de la muerte a vida. Y ese agradecimiento se refleja en cumplir las buenas obras que Él preparó y nos predestinó para ellas desde antes de nuestro nacimiento. La mejor manera de agradar a Dios
no es dándole todo nuestro dinero. Algunos enseñan que no, hay que traerle a Dios todo el dinero, en sacrificarnos y vivir en padecimiento. No, Dios no busca esa clase de sacrificio. Dios sí quiere que seamos responsables con nuestro compromiso con Él en cada área de nuestra vida. Pero el mismo apóstol Pablo allá en Romanos les repitió que el sacrificio más importante es tú, presentar tu cuerpo, tu vida, tu pensamiento, tu mente, cada día en un sacrificio vivo al Señor. Yo quiero invitarte a que tú puedas hoy tomar una de las dos decisiones que son posibles a través de esta reflexión. La primera decisión es si tú ahora has entendido a través de la obra del Espíritu Santo, que el capítulo 1 al final dice que has sido sellado hoy con el Espíritu Santo porque Él te abre el entendimiento para que pueda ser regenerada tu condición de muerte. Si hoy tú has entendido que Jesucristo es alguien que te ama y Dios ha venido a salvarte, entonces hoy abrázalo y comprométete a vivir conforme a su voluntad para santidad. Y estarle agradecido eternamente hasta que puedas verlo cara a cara. Pero aquellos que ya han tomado esa decisión y hoy en esta reflexión pueden sentir el llamado de Dios a rectificar su conducta. Porque podemos ser bien mal agradecidos. Y a pesar de haber sido resucitados, olvidarnos de que la voluntad de Dios, el propósito divino, las buenas obras que Él predestinó deben ser todo lo que llame nuestra atención. La vida cristiana no es solo venir a un culto, no es solo tener una Biblia. La vida cristiana es ser cambiado, transformado. Por eso hay un proceso de santificación, un proceso paulatino, sistemático, en el que cada día me voy desarrollando en madurez y voy tomando decisiones apegadas a la palabra y voy actuando conforme a lo que Dios quiere. Ese es el amor que le tienes a Dios. ¿Cuánto amor le tienes? ¿Cuánto lo amas? Sería una respuesta a cuánto lo obedeces. Jesús llegó a decir, si ustedes dicen que me aman pero no cumplen mis preceptos, mis estatutos, son mentirosos. Te animo. Te animo a que ese proceso pueda ser real en tu vida. A que de la muerte disfrutes la vida en Cristo y la disfrutes ejecutando las buenas obras que Él tiene para ti. Te animo a que puedas vivir agradecido y con todo tu corazón darle lo mejor al Señor. Porque Él te hizo a su imagen y semejanza. Te predestinó para que puedas escuchar este mensaje y puedas entenderlo por la acción del Espíritu Santo y la regeneración de tu entendimiento y el cambio de tu naturaleza muerta ahora a la vida. Para que en la vida humana, en los años que te quedan, puedas glorificar a Dios, puedas honrar a Dios y puedas hacerlo a través de una santidad y de una ejecución de su plan, que es compartir el Evangelio con toda la humanidad. Para que aquellos que han sido selectos por Dios, para que aquellos que han sido ya predestinados por Dios, puedan escuchar, puedan venir a Él y puedan establecer su reino, gozarse por la eternidad a su lado. Yo te animo, deja que el que comenzó la buena obra en ti la perfeccione. Deja que el proceso que inició termine. Pon de tu parte, sométete a Él y verás que la obediencia trae bendición. Dios te bendiga.